Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar una obra que hicimos a unos 35 metros de altura. Eran unas cubiertas de Uralita que cambiamos por unas cubiertas de panel sándwich en un edificio de viviendas. Nosotros no realizamos normalmente trabajos en viviendas. Eso sí, esta es una de las obras que más he sufrido, más mal lo he pasado, porque trabajábamos en el perímetro, tuve un montón de pesadillas de que nos podíamos tropezar, caer o alguna cosa peor. Os enseño el proceso de montaje y espero que os sirva. No sé si tenéis miedo a las alturas, pero... Madre mía. Hacemos un repaso de la cubierta para ver cómo vamos a hacer los trabajos y nos encontramos estos tornillitos que faltaban por quitar, los vamos a cortar y vamos a dejar la zona preparada para empezar a instalar el panel sándwich. Tanto las chapas en madera como el panel sándwich en hormigón, vamos a utilizar un tornillo de hormigón para fijar directamente sobre estas correas. Veis ahí los paquetes de Uralita que los bajamos con esta grúa grande, bajaremos los paquetes de fibrocemento y subiremos los paneles, la chapa y los remates para en un solo viaje de grúa subir todo el material y bajar todo lo que se ha desmontado. Hacemos la descarga de los paquetes de panel en esta cubierta inclinada y veis este pequeño peto que impedirá que el panel pueda salir volando o pueda salir fuera de la cubierta. Veis, haría de tope y el panel no caerá a este instituto. De todas formas, estos trabajos se hicieron en verano y no habían alumnos en las clases, por lo tanto en el patio no había ningún niño y no podíamos hacer daño a nadie. Pero hay que vigilar que no salgan materiales fuera de la cubierta. Y aquí veis las bolsas que usamos para la recogida de los restos de los paquetes de panel. Empezamos con el montaje de los paneles, ponemos el primero transversal a la correa de la canal y así de esta manera vamos más o menos en línea y vamos colocando los paneles. Fuimos subiendo todo el material, colocándolo de manera que no nos estorbará durante el montaje, pero todo el material en una sola vez en la cubierta. Los paquetes llevan estas piezas de Porexpan que evitarán que el panel pueda deslizarse y caer. Veis aquí que está cayendo unas gotas. El día de la descarga también nos llovió. En verano siempre hay estas tormentas que hay que vigilar porque con la lluvia podemos resbalar y hay que vigilar de no caernos. Mientras están bajando más material, nosotros vamos instalando los paneles, que es muy rápido de instalar, pero que hay que hacerlo de manera que sigamos una línea para no equivocarnos y que no se nos tuerza y hagan escalones como se ven muchas veces en las obras. Ya tenemos un lado instalado y ahora vamos a instalar el otro lado. Por suerte nos dejó de llover, el panel estaba seco y pudimos andar para hacer el montaje y la descarga del resto de los materiales de la obra. Estos son los tapajuntas que, como su nombre indica, los colocaremos al final del montaje tapando estas fijaciones que estáis viendo con el tapajuntas, haciendo una fijación oculta. Aquí nos encontramos una sorpresa en la obra. Hace mucha calor, es verano como os digo, y veis ahí un pajarito. Esto es un vencejo, es un pajarito que hay aquí en Sardañola y que se esconde en los rinconcitos para que no le dé tanto el sol porque hace mucha calor. Y aquí nos encontramos otro, una parejita que estaban aquí tranquilamente y los pobres les quitamos fibrocemento en la parte superior y los dejamos al descubierto. Esto es la instalación de unos cáncamos de sujeción para que nos podamos ir atando en los laterales. El pobre vencejo al rato se marchó, no le pasó nada, no hicimos daño a ningún animal. Estos son los tornillos que usamos para la fijación de los paneles. Y para el corte usamos una caladora para hacer los biseles de los paneles en esta zona que hace como unos triangulitos. Esta es la zona de los paneles que más trabajo nos dio porque cada panel teníamos que cortarlo a bisel, presentándolo, marcándolo y finalmente cortándolo con la caladora. Nosotros hicimos la instalación del panel sándwich, en los perímetros chapa agregada y en la zona de las canales, cuando nos fuimos, pintaron, como veis aquí en rojo, hicieron un repaso de pintura impermeabilizante para tener la estanqueidad de las canales. Por lo tanto, nosotros pudimos hacer el trabajo solos en la obra. Aquí veis el acceso por donde subíamos a la cubierta, dejamos este panel sin colocar y todos los restos de paneles, plásticos y restos de la obra los fuimos bajando por aquí, por un ascensor que tiene el edificio de vivienda y lo fuimos llevando abajo al suelo, porque íbamos a bajarlo con una polea, como veis ahí, pensábamos que era muy alto y podían salir volando los restos de la cubierta y lo hicimos a trocitos, mejor bajarlo por el ascensor, cortándolo a trocitos con esta caladora.
Ahí vemos una chimenea, es la salida de humo de las cocinas de las viviendas. Colocaremos un tubo helicoidal y colocaremos una chimenea giratoria para forzar la salida del aire. Y veis aquí que estamos sacando los restos de los paquetes, los tiramos a este forjado interior para luego recuperar toda esta basura limpiándola por dentro. Aquí veis que con una escarpa y un martillo estamos arreglando un poquito la junta del panel, que si no cierra del todo pues hay que corregirla, porque puede ser que durante la descarga se haya abollado esta pestaña, y si no cierra hay que arreglarla antes de montarlo. Aquí veis cómo estamos marcando dónde van los tornillos en el panel para que una vez los tengamos puestos los acabemos de atornillar. Vale, vamos cerrando y vamos atornillando. Ya tenemos la zona triangular de los paneles cortados e instalados, y ahora vamos a empezar a instalar la cumbrera de chapa. La vamos a colocar aquí, la vamos a troquelar a mano. De esta manera, aunque los paneles no estén alineados perfectamente, podemos colocar el remate bien adaptado. Este es el remate que hacemos de encuentro entre el panel sándwich y la uralita existente, y aquí veis cómo estamos cortando con caladora, siempre que el corte no se te cierre abriendo el corte, porque si no sabéis que las cuchillas se te pueden partir. Estos son los restos que van saliendo de la obra, veis, lo hemos bajado a la calle, y todo esto lo hemos ido bajando por un ascensor desde la planta 10 de este edificio de viviendas. Aquí veis el ascensor y los restos que los hemos cortado a trocitos. A veces hemos tenido que hacer el corte tanto en ancho como en largo, y desde la planta 10 al 0, veis, en el ascensor, protegiéndolo eso sí con corchos para que no rayemos el ascensor de este edificio de viviendas, hemos ido bajando todos estos restos. Aquí me veis protegiéndome del sol con gafas, guantes y esta gorra para no quemarte del cuello. Esto es lo que se desmontó de uralita. Y lo que os he dicho de que se pueden romper las cuchillas, rompimos unas cuantas, y si no tienes cuchilla pues acabas cortando con la radial. En este caso con la radial pequeñita cortamos por un lado y por el otro para hacer a trocitos y bajar los restos de la obra. Bien, ya estamos colocando las cumbreras, veis de qué manera lo hacemos, un tornillo en cada tapa juntas, y la forma de troquelar es marcando y cortando con una tijera, como estáis viendo, marcamos con un rotulador y hacemos el corte de este trapecio que queda con el tapajuntas. Estos tapajuntas que faltan por colocar los haremos al final de la obra, y lo primero que tenemos que hacer antes de poner el tapajuntas es acabar de atornillar toda la cubierta y acabar de pelar este plástico protector que llevan los paneles. Colocación de algún tapajuntas, ¿veis? Esto va clipado, ponemos el tapajuntas encima de la junta, de la nervadura del panel, y solo hay que ir pisándolo y clipado se quedará ya instalado. Aquí el detalle de la cumbrera y los tubos que vamos a colocar más adelante. Cómo queda la cumbrera en la zona del triángulo, esto lo sellaremos y luego lo pintaremos con el mismo color de la chapa, la altura de la obra. Y ahora vamos a empezar con el badalot, es esta zona que aquí da mucho miedo, tenemos este andamio y esta línea de vida para ir atados, y vamos a colocar una chapa simple grecada para tapar esta zona del ascensor. Aquí ya tenemos alguna chapa instalada, veis, tenemos esta zona para pisar, esta base para pisar, y podemos presentar las chapas y atornillarlas aguantándonos en las vigas y siempre atado a una línea de vida. Vemos un pretaladro a la correa de hormigón y le colocaremos este tornillo de hormigón. Y esta zona es la más peligrosa de la obra. Cuanto antes acabáramos, pues antes podríamos descansar, pero la verdad es que tardamos un día y medio en hacer esta zona tan conflictiva, porque era ir instalando una chapita y en todo momento estar asegurándonos para evitar tener un riesgo de caída. ¿Veis? Esta es la línea de vida con la que voy atado yo. Él iba atado a un retráctil en la parte superior, y aquí veis la altura y cómo queda la chapa desde la parte de abajo y cómo hacemos la instalación por la parte de arriba. Mientras hacían el montaje de la chapa 3 operarios, hice el corte de estas chimeneas para sacar los humos de las cocinas. Ya llevamos más chapas colocadas. Por el otro lado, llegando ya a las últimas chapas, gracias a este andamio nos ayudó a hacer el montaje.
y ahora estas otras las haremos desde la parte de arriba. El babero contra la pared, que luego posteriormente lo sellaremos, y aquí ya he abierto el agujerito de la chimenea para que salieran los gases de las cocinas del edificio. Y seguimos montando las chapas grecadas del perímetro de la cubierta. Este taladro era porque lo agarrábamos con una cuerda para que no se cayera la chapa a la calle. Mientras instalan las chapas, aprovecho para marcar el circulito de la chimenea y con esta caladora hago el corte redondo. Una vez cortado, compruebo con un trozo de tubo y desde la parte interior compruebo que también va a encajar dentro de la chimenea, porque lo que vamos a hacer es encajarla y sellarla. Pasamos el tubo, veis que el agujerito ha quedado bastante encajado, lo colocaremos a nivel, le ponemos unos angulitos para que se aguante y luego haremos un sellado de todo el perímetro. Y seguimos con el montaje de las chapas del perímetro, veis que hay un gancho que agarra la chapa, un operario atornilla por arriba y el otro operario, sacando el cuerpo, atornilla la otra punta de la chapa. Yo por mi parte ya tengo colocado el tubo, ya tengo sellado todo el perímetro, tengo los angulares colocados y ahora esta masilla que he colocado de color blanco, que podría haber sido gris o negra para disimular más, la voy a pintar con este spray del RAL 7016 del mismo color que la chapa y así todo este sellado quedará más bonito estéticamente. Pero este sellado es importante que lo hagamos bien para que no les entre el agua de lluvia por este tubo de chimenea. Como ya teníamos instalada toda la cubierta de panel, me traje este foco para poder ver por el interior y hacer la limpieza de los restos de la obra y poder hacer el rematado de las chimeneas. De puerta a puerta podía llevar los materiales con este foco porque si no, por aquí, por el interior de esta cubiertita, no se veía. Para marcar la salida de las chimeneas por el interior, ahora ya con un foco puedo ver y con un trocito de tapa juntas un nivel y la chimenea a la que tengo que enlazar el tubo de chimenea exterior haría unos puntos, en este caso son 4 puntos, con el taladro hago unos agujeritos que atraviesen el panel y desde arriba ya podré hacer el corte con el círculo más ajustado a lo que es la chimenea que tengo que colocar. Más o menos ya tengo preparado. ¿Dónde va? Haremos una cata y cuando ya tenga esto abierto un poquito, desde arriba acabaré de marcar el plomo del agujerito que hay que hacer. Ya desde la cubierta nos hacemos una idea de más o menos dónde habíamos marcado, vamos y encontraremos estos agujeritos que con un trocito de tubo acabaremos de marcar por arriba y podremos hacer el corte de estas chimeneas. La calle balizada para que no pasen peatones porque ahora estamos trabajando en esta zona, veis, el operario está trabajando apoyado en este voladizo y entre 3 operarios haciendo la instalación de estas chapas. Esto es lo que ven desde la calle, un operario ahí que parece que se vaya a tirar, pero lo que está haciendo es el montaje de estas chapas. Según vamos instalando las chapas y los finales, aprovechamos para dejar el remate lateral porque veis que tiene esta superficie para apoyarse el operario. De la otra manera, si tuviéramos las chapas colocadas, no podría colocar este remate tan cómodamente, entre comillas, y por eso vamos colocando chapas y vamos rematando con este riesgo de caída y siempre agarrados a esta línea de vida. Taladramos y colocamos el tornillo que aguantará la chapa. Aunque el operario va sujeto a la línea de vida con el arnés, el otro operario lo aguanta para que no pueda tener riesgo de caída y tenga un trabajo más seguro. ¿Veis? Aunque esté así y esté sujeto, se podría caer y el otro operario le aguantaría del arnés para que no caiga. Las herramientas también, si os fijáis, tenemos una cuerdecita para aguantarlas porque en algún caso había estado a punto de caerse y es mejor llevarlas sujetas porque el tornillo te puede caer, pero si te cae la máquina pues pierdes la herramienta de trabajo con el consiguiente coste y es preferible llevarlo atado. Tanto operarios como herramientas, si es posible, las llevaremos atadas. Y así es como hacemos el montaje. Llevamos la chapa agarrada con un gancho, aunque hay 3 operarios que están aguantando la chapa porque a veces hace viento o por el riesgo de caída, la sujetaremos con este gancho, de esa manera es más seguro que no pueda caer y el operario que está apoyado en el voladizo hará los pretaladros y colocará los tornillos. Cuando tengamos el primer tornillo quitaremos el gancho de seguridad. Y aquí tenéis las imágenes del por qué tenía miedo en esta obra. Estamos a 35 metros de altura sacando medio cuerpo para agarrar estas chapas de perímetro y aunque teníamos el andamio y las líneas de vida, pues mirar qué altura de obra.
Yo elegí un trabajo más sencillo, que era colocar estos tubos, coloqué esta chimenea giratoria que una vez instalada solo tenía que ponerle 4 tornillitos y ya estaba lista. Y aquí el detalle del tubo, que hemos apoyado una base y como hemos hecho el sellado en la parte superior del panel y en la parte inferior, y ahora también contra la base de apoyo de este tubo helicoidal, que es una chimenea de los humos de cocinar del edificio de vivienda. ¿Veis? Totalmente sellado para que no haya ningún escape del humo de las cocinas. Sellado abajo, sellado por el interior del panel sándwich y también por la parte superior. Y he salido de aquí, por aquí dentro estaban los huecos. Nos queda colocar las últimas chapas y los remates para dejar la obra terminada. Todos los restos de la obra los fuimos bajando, de esta manera no tenemos material en la obra nada más que el que estamos instalando. Y aquí fijaros otro detalle, ¿veis lo que lleva el operario en la camiseta? Pensaréis, bueno, un poco de suciedad. No, eran pulgas de las palomas que habían anidado en estos voladizos que estaban cubiertos con la placa de Uralita, y mira cómo nos picaron durante la obra. Últimos remates y acabados. Veis cómo queda bastante bien con este RAL 7016, este gris antracita que le da este acabado tan bonito a la cubierta. Ya tenemos la obra recogida, limpia, los remates acabados, y por esa puertecita es por donde salíamos al final de la obra. Siempre es recomendable tener un acceso a la cubierta. Bien, pues ya habéis visto que al final la obra se ha hecho correctamente, ha quedado bastante bien y sobre todo no hemos tenido ningún accidente. Lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta es la seguridad en la obra. Sí podemos llevar guantes, ya veis que los operarios normalmente se los quitan para trabajar, para tener más tacto, pero bueno, una de las cosas buenas es llevar guantes para evitar, por ejemplo, como aquí, un corte con una chapa, llevar el arnés en todo momento si hay un riesgo de caída, el casco, que aparte de proteger los golpes nos protegerá del sol, y las gafas de protección también para hacer cortes con radial, el sol que no nos dañe la vista, y también llevar ropa, protegerse, y también llevar crema solar o hacer paradas e hidratarse para poder ir siempre fresco a la obra o estar hidratado en todo momento. Lo que sí que no podemos evitar, por ejemplo, son las pulgas que habéis visto y las cosas que nos podemos encontrar como bichitos, algún pajarito que vimos y alguna cosa que no tengamos controlada. Seguridad ante todo y hacer los trabajos de la mejor manera que podamos. A veces con las prisas no se puede, pero la obra al final lo que queda es el resultado final. Si la obra está bien hecha, espero que os haya servido. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.